y resolverlos dentro de los plazos más breves que sea posible. Desde luego, sin arbitrariedad. Hablando de los movimientos sociales, señor vicepresidente, las marchas hoy están demandando la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Él ayer lo decía, no va a renunciar, quiere terminar su periodo, pero cada vez la presión es más fuerte. ¿Usted le pediría la renuncia al presidente? No, personalmente yo he leído mucho a algunos autores, desde los clásicos, Hobbes, Maquiavelo, que ha sido muy mal entendido porque ha sido difamado cuando es el padre del Estado, y aunque algunos niegan que en política pueda existir ética, yo sí creo en una ética. Si ese fuera mi propósito, lo hubiera hecho desde afuera, pero no a mi lado, decirle, quítese porque yo voy a ocupar su lugar. Usted no se lo puede pedir, pero ¿debería renunciar? ¿Le aportaría algo a este proceso de buscar transparencia, de mantener la gobernabilidad y la institucionalidad? ¿Aportaría algo la renuncia del presidente de la República? Ese es uno de los exámenes más íntimos y más personales que solo quien ostenta el cargo puede decidirlo. Y también, obviamente, valorar todas las circunstancias, pero de ninguna manera de mí puede surgir la más mínima iniciativa de decirle, quítese que yo puedo hacerlo mejor que usted. No, nunca, nunca lo haría. Y creo que en ese sentido, aunque yo fui aspirante a la presidencia y como la constancia histórica y la justificación del golpe militar del 82 se reconoció totalmente y nadie lo negó, que hubo un fraude y que nosotros con la alianza opositora habíamos ganado esa elección, al menos por una muestra, la capital de Guatemala, que siempre se ha dicho que es un melting pot, que el que ganaba la capital ganaba la elección en aquellos tiempos, y ganamos lugares muy importantes de la ciudad donde pudimos tener control. Yo que fui víctima de eso, yo que no tengo nostalgia, me he acomodado a mi condición, me entregué en todo lo que pude con mucha devoción al constitucionalismo y a lo jurídico, y de momento estoy en el círculo central de la política, pero es que la política en su sentido noble, en su sentido clásico, es el quehacer de todos. Todos debemos ser políticos. Así, cuando la gente dice yo soy apolítico, me causa a mí una decepción. Digo, al contrario, usted debe ser un actor político, un agente político en cualquier esfera de su vida. Vicepresidente, en relación, bueno, queda muy claro su postura en relación a la renuncia del presidente Pérez Molina, pero el resto del gabinete. Porque más allá, hemos visto ya la salida de algunos que eran personas más cercanas a Alejandro Sinibaldi, obviamente iban a retirarse de la gestión de Pérez Molina, pero sin embargo en relación a casos sospechados de contratos, en el caso del Ministerio de Ambiente y muchos otros que pueden tener alguna relación directa con estos contratos dudosos que hoy son investigados y que se han separado. ¿Veremos cambios en el gabinete concretamente? ¿Usted tiene alguna injerencia directa en esto, en sugerencia al presidente para decirle es necesario un reacomodo con nuevas caras en los ministerios, aunque falten 8 meses? Sí, evidentemente el estar ahí en la vicepresidencia, que solo necesito cruzar unas puertas para llegar hasta el despacho del presidente y pedirle que me reciba, yo puedo hacerle comentarios, análisis y los traslado de criterios y opinión. Pero indudablemente yo también quiero contar con datos más ciertos y seguros. Alguna vez hice esta anécdota que trataré de hacerla muy breve, pero el caso de Hamlet, él estaba absolutamente seguro que su padre había asesinado por su tío de Hamlet. Estaba seguro porque el mismo padre en espíritu se lo reveló, pero de todos modos él dijo, quiero pruebas más seguras. Es decir, no podemos, yo al menos no me voy a guiar por la sindicación sin al menos escuchar ministros y decirles, vea qué hay con este asunto y platiquémoslo.
claro que no me temblará la mano en decirle al presidente, vea, este nombramiento es inconveniente. Bueno, tenemos ya algunas redes sociales que vamos a poner en pantalla porque ya sabe que ahorita las redes forman y han tomado un auge más que importante y revelador a la hora de poder plantear cosas en directo y lograr interactividad. Alejandro está con nosotros. Alejandro, para mostrar algunas de las preguntas concretas para el vicepresidente, digo parte, ¿no? Porque han sido muchísimas las que tenemos, pero algunos comentarios, por favor, adelante y que él pueda responder. Gracias, Ricardo. Buenos días, señor vicepresidente. Y en efecto, hay preguntas varias de nuestros usuarios a través de Facebook. Vamos a seleccionar un par para que las responda en esta misma mañana. Pregunta, señor Maldonado, ¿usted es vicepresidente del gobierno de Otto Pérez Molina o del pueblo de Guatemala? Es una pregunta muy puntual. Efectivamente, soy vicepresidente designado por un cauce constitucional legítimo para representar al pueblo de Guatemala. Muy bien, queda claro. Yesenia Graciela Hernández Aldana dice, su tarea es ardua y muy fuerte. ¿Qué expectativas tiene usted de este periodo tan corto y tan importante? Bendiciones. Pues lo he dicho, el gobierno indudablemente, como todo gobierno, ha tenido sus planes de acción. Yo no creo que a estas alturas sea conveniente detener sus líneas, sino al contrario, impulsarlas. Y he puesto el caso de los grandes atletas. Cuando van llegando a la meta ya están exhaustos, están cansados, han quemado muchas de sus energías, sin embargo debe haber un bis que los ilumine, que les dé ese espíritu de conquistador y que recorran los últimos metros con más impulso que como salieron. Ojalá que esa mística se imponga no solo al gabinete ni al presidente, no, a toda la administración pública, que los empleados, que los servidores públicos no entren en el pesimismo y el derrotismo, sino que trabajen. Dos comentarios más, Alejandro, para el vicepresidente. En efecto, Aldo Bonilla dice, primera orden ciudadana, dice, averigüe dónde anda escondido el flamante contralor Carlos Mencos, cuyo silencio cómplice despierta graves sospechas de colusión, dice. Bueno, pues ahí tienen la denuncia y la investigación que se haga. El Contralor General de Cuentas fue designado después de la formación de una comisión de postulación. Durante toda esa etapa pudieron haber hecho las denuncias y si no las han formulado concretamente, deben hacerlo si es que las tienen. Bueno, antes de una pregunta más, aquí era una orden de captura en contra de Juan de Dios Rodríguez, presidente del ICS, que bueno, fue secretario de la SAAS. ¿Qué opina de este tema? Hablando de estas cabezas, como usted decía, no la estructura burocrática, sino de puestos importantes que obviamente a la hora de que las investigaciones avancen con el Ministerio Público, lo que pueda revelar la CICIG, obviamente tendrán que ser separadas de su cargo y enfrentarse a la justicia. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, en realidad ahí es donde funciona la separación de poderes. El Ministerio Público es un ente autónomo, no puede recibir injerencia de ninguna naturaleza. Y la CICIG también es un organismo estructurado a través de un acuerdo internacional con Naciones Unidas y eso tienen su ámbito de acción absolutamente independiente, sin ninguna injerencia del Estado y que hagan su trabajo. Bueno, hoy la Corte Suprema de Justicia está analizando estos antejuicios, estamos hablando de jueces de casos de fuerte impacto social, el de la línea y algunos otros, pues el tema de la independencia de poderes, también otro punto de mucho cuestionamiento al hablar de gobernabilidad y de mantener la constitucionalidad en el país, ¿no? Vea, la vida de los tribunales, como la Corte Suprema de Justicia, como la Corte de Constitucionalidad, se decide diariamente. Cada día en manos de los jueces y los magistrados está defender su legitimidad y su credibilidad. En esas circunstancias a ellos les corresponde mucho entender que de la razonabilidad, certeza y objetividad de sus decisiones depende mantener la confianza pública en un sistema de justicia. Antes de ir a la última pregunta, Alejandro, ¿se puede salir de esta situación? O sea, hoy el clamor popular lo que quiere es luchar contra la corrupción, lograr la transparencia, sin embargo vemos que todo termina en el mismo punto, la ambición desmedida
de algunos personajes de la política por enriquecerse. Ese es el punto central de la corrupción en este país. Para lograr restituir, obviamente hay que dar pasos concretos. ¿Es posible salir de esta situación? Es lo que preguntan miles de guatemaltecos en realidad, porque al final el punto central es de la cantidad de dinero, gran cantidad de dinero con las necesidades que hay en Guatemala, que se quieren llevar a las arcas personales. Si todo es cuestión de coherencia y de legitimidad. Yo pienso en una cuestión personal. Yo he estado al servicio público por muchos años y cito lo que dijo Gabino Fraga en España. He estado al servicio público, es interesante, pero no es lucrativo. Es decir, cuando uno se presta a trabajar en esos cargos, lo hace por la emoción política de desempeñar un cargo y dejar una huella para Guatemala. En mi caso personal, por ejemplo, levanto la cara porque estuve como ministro de Educación, lo hago porque estuve en Relaciones Exteriores, lo hago porque fui embajador y en todas partes siempre fui abierto al control social. Antes de terminar, Alejandro, algunos comentarios más, si querés leernos 2 o 3 para ya ir finalizando la entrevista. Exactamente, gracias Ricardo. Dice Guillermo Antulio Arriaga Ochoa, y los empresarios que salieron beneficiados en corrupción en el caso La Línea, ¿van a ser mencionados y llevados a los tribunales de justicia? Como se dijo la poetisa, unos pecan por la paga y otros pagan por pecar. Todos tienen que ir a terminar al mismo lugar. Bueno, usted está al frente de la Comisión Nacional contra el Contrabando. El tema de ahí es que la investigación, porque realmente más allá de que ahorita esté con algunos nombres que ya conocemos, es toda una red que implica también a empresas y a muchos otros sectores. Entonces, esta también va a ser responsabilidad suya en estos meses. En la parte que corresponde a tomar las iniciativas, los comentarios, los valores, pero recuerde que es también una fuerte obligación de los sectores que la Constitución les encarga la investigación y la acusación. ¿Alguna más, Alejandro, ya para ir concluyendo? Dice esta última, gracias Ricardo, dice Dora Sofía Villeda, yo le preguntaría por qué fue uno de los que anuló el juicio al genocida Ríos Montt y negando el genocidio, que desde ahí ya perdió credibilidad. Ahí hay mucho que decir, pero lo voy a decir en breve. Una vez en la calle abordaron al filósofo Miguel de Unamuno, y alguien le dijo, dígame, ¿cree usted que existe Dios? Y Unamuno le preguntó, ¿qué entiende usted por creencia? ¿Qué entiende usted por existencia? ¿Y qué entiende por Dios? Y después le explico. Este tema del genocidio no es un tema que le corresponda a la Corte de Constitucionalidad, sino a la jurisdicción ordinaria. Son ellos los que tipifican y deciden si una norma jurídica es asignada a un caso real establecido después de un debido proceso en donde haya igualdad de las partes. De suerte que nosotros, Corte de Constitucionalidad, jamás se ha metido a definir si hubo o no hubo genocidio. A lo único que se concretó es decir, cualquier persona, la más distinguida o la más réproba, tiene derecho a un justo proceso imparcial. Y en pocas palabras, como dijo Gustavo Radruch, cuando el juez es el acusador, solo Dios puede ser el abogado defensor. Que hubo o no hubo genocidio, que lo definan los jueces. Ya habló ahora la Corte Internacional de Justicia, al que pertenecen todos los países del mundo, en un caso emblemático, pero fueron los jueces. Y finalizo, para puntualizar, en el derecho existe un derecho sustantivo y un derecho adjetivo. La Corte de Constitucionalidad solo tiene alcance al adjetivo, al procesal. Jamás la Corte se va a meter, ni puede meterse, y si lo hubiera hecho tendrían que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamarlo, a definir si hubo o no hubo genocidio. Gracias a toda la gente, gracias Alejandro, gracias a la gente de redes sociales. Señor vicepresidente, por último,
Más allá de todas las instancias legales, institucionales, como usted las menciona dentro del cargo de la vicepresidencia, hay muchas expectativas. El CACIF, en cierta forma, dice que usted viene a dar cierta tranquilidad en este proceso de transición de estos 8 meses. ¿Usted puso alguna condición o va a poner alguna condición para poder actuar con libertad, insisto, y para poder tomar realmente las decisiones